viendo el tema 11, sistema vascular. La primera porción vamos a ver lo que es el trayecto de la arteria braquial, radial y ulnar. En esta parte 1A vamos a hablar específicamente de lo que es solamente la arteria braquial. Vamos a hablar de resumir el trayecto de la arteria braquial, enumerando sus ramas principales. O sea, vamos a hacer un breve resumen del trayecto de la arteria braquial y las ramas que emite durante su trayecto. Vamos a hablar de lo que es el trayecto de la arteria braquial. La arteria braquial también se le llama humeral. A la arteria braquial también se le denomina arteria humeral. Va a estar irrigando lo que es el brazo y va a contribuir a formar la red periarticular del codo. Irriga el brazo y contribuye a formar la red periarticular del codo. Se extiende esta arteria braquial, se extiende como continuación de lo que es la arteria axilar, se extiende como continuación de lo que es la arteria axilar. El libro de apoyo que hemos usado, Porrero, dice que se extiende desde el borde inferior del músculo pectoral mayor y se va a dirigir a la parte media de lo que es la fosa cubital, como estamos señalando, donde a nivel del cuello del radio, como observamos en la siguiente, como a nivel de lo que es el cuello del radio, se va a bifurcar a nivel del cuello del radio, se bifurca en forma de horquilla. Esta horquilla es esta V invertida. Entonces, Porrero nos dice que se bifurca a nivel del cuello del radio en forma de horquilla, en sus dos ramas terminales, la arteria radial que se sitúa en posición lateral y la arteria cubital en posición medial. Como mencionábamos en la diapositiva anterior, que sin embargo en su libro de texto ustedes van a encontrar que lo que es la arteria braquial es la continuación de la arteria axilar y se va a iniciar en el borde inferior del redondo mayor. Se inicia la arteria braquial en el borde inferior del redondo mayor hasta lo que es la fosa cubital. Esa es la diferencia en cuanto a Kenmure, que uno debe tomar en cuenta que lo que toma como punto de referencia donde inicia lo que es la arteria braquial es el borde inferior del redondo mayor y se va a dirigir a la fosa cubital, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la radial y la ulnar. Vamos a hablar ahora de lo que sería el trayecto de lo que es la arteria braquial. En cuanto al trayecto de la arteria braquial, esta arteria va a descender pues en una forma recta y vertical. Cuanto al trayecto y situación de la arteria braquial o humeral, va a descender en forma recta y vertical por la parte interna del brazo. Fíjense bien, por la parte interna del brazo y en la fosa cubital se inclina ligeramente hacia la línea media del codo. Así pues, primero es medial al húmero y luego anterior a él. Así pues, primero es medial al húmero y luego anterior a él. En el brazo, la arteria braquial se sitúa en el conducto braquial y en la fosa cubital ocupa el surco bicipital medial. En todo su trayecto es muy superficial y se puede palpar fácilmente. Esto es muy importante recordar, que en todo su trayecto la arteria braquial es muy superficial
y se puede palpar fácilmente. Vamos a hablar ahora de lo que es el conducto braquial. Lo que es el conducto braquial es un espacio músculo-facial situado en la parte interna de la región braquial anterior. El conducto braquial es un espacio músculo-facial situado en lo que es la parte interna de la región braquial anterior. La arteria braquial se relaciona con las paredes del conducto. Por detrás se apoya primero sobre el tabique intermuscular medial que la separa de la cabeza medial del tríceps y luego sobre el músculo braquial que la separa del hueso. Entonces decíamos que la arteria se relaciona con las paredes del conducto braquial, que es un espacio músculo-facial, y que esta arteria se va a relacionar con las paredes del conducto. Este tiene paredes. Por detrás, este conducto braquial se apoya primero sobre el tabique intermuscular medial. Este tabique separa la cabeza medial del tríceps y luego sobre el músculo braquial que la separa del hueso. Por delante, lo que es el tabique braquial está cubierto por lo que es el músculo coracobraquial que estamos señalando. Por delante, el conducto braquial está cubierto, la arteria, ¿verdad?, por el músculo coracobraquial y fundamentalmente por el borde interno y fundamentalmente, como vemos, por el borde interno del bíceps braquial. El bíceps es un músculo satélite y una guía para encontrar la arteria. Cuanto más desarrollado está, más la cubre. Fíjense muy bien, el borde interno del bíceps braquial, es un músculo satélite y una guía para encontrar la arteria braquial. Cuando más desarrollado está el músculo bíceps braquial, más la va a cubrir por dentro. La arteria está cubierta, o sea, más la va a cubrir entre más está desarrollado. Por dentro, este conducto braquial, la arteria está cubierta por la fascia del brazo. Por dentro, la arteria está cubierta por la fascia del brazo, que la hila de los planos superficiales y la piel. Entonces, resumiendo, este conducto braquial va a ser el conducto sobre el que va a ir la arteria braquial y va a tener varias relaciones. Una de las relaciones va a ser una relación por detrás, otra relación va a ser una relación por delante y la otra va a ser por dentro, que ya las explicamos. Esas son las tres relaciones de lo que es el conducto braquial. Ahora vamos a hablar que la arteria braquial en la fosa cubital o fosa del codo, la arteria desciende por el canal bicipital. En esta imagen vemos el tendón, ¿verdad?, de lo que es el bíceps braquial. Entonces, en la fosa cubital, la arteria desciende por el canal bicipital interno. En la fosa cubital, la arteria desciende por el canal bicipital interno. Comprendido este canal bicipital interno entre el músculo braquial, por detrás el pronador redondo por dentro y el tendón del bíceps por fuera. Por delante está cubierta por la aponeurosis bicipital señalada aquí, por lo que es en consecuencia muy superficial. Entonces, repitiendo, la arteria braquial en la fosa cubital, la arteria desciende por el canal bicipital interno, va a descender por el canal bicipital interno. Este canal bicipital interno está comprendido entre lo que es el músculo braquial, por detrás el pronador redondo,
por dentro y el tendón del bíceps por fuera y por delante está cubierta por la aponeurosis braquial, por lo que es en consecuencia muy superficial. Vamos a volver a repetir porque es muy importante esta relación. En la fosa cubital, la arteria desciende por el canal bicipital interno. Este canal está comprendido entre el músculo braquial por detrás, el pronador redondo por dentro y el tendón del bíceps por fuera. Por delante está cubierta por la aponeurosis bicipital, por lo que es en consecuencia muy superficial. Vamos a seguir hablando de lo que es la arteria braquial, pero en este momento vamos a hablar de lo que son las venas que la acompañan. La arteria está acompañada en su trayecto de lo que son dos venas braquiales. Está acompañada en su trayecto de dos venas braquiales que se anastomosan o se unen alrededor de ella. Y es de recalcar que la vena basílica asciende por delante de la arteria, primero en el tejido subcutáneo, es decir, la aponeurosis la vamos a observar, y luego hacia la parte media del brazo va a perforar lo que es la fascia y termina en lo que son las venas humerales o braquiales, o sube junto a la arteria braquial hasta la vena axilar, según Porrero, pero según pues Keimur o nuestro libro de texto, la basílica va a contribuir al venir a formar la axilar, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, decíamos que la basílica perfora la fascia y termina en lo que son las venas humerales o braquiales y sube junto a la arteria braquial hasta lo que es la vena axilar. En cuanto al nervio mediano, vamos a decir que el nervio mediano, estamos señalando acá, este lo cruza en X, ¿verdad? Miren, vamos a ver que lo cruza en forma de X, el nervio mediano. Va a cruzar a la arteria en forma de X. Primero se dispone por fuera, primero se dispone por fuera, luego salta por delante y finalmente se coloca por dentro. Primero se va a disponer por fuera, luego salta por delante y finalmente se coloca por dentro. En el brazo, el nervio cubital está separado de la arteria por el tabique intermuscular medial. Esas serían las relaciones de lo que es el nervio mediano y lo que es el nervio cubital en cuanto a la arteria braquial. Es de hacer énfasis o recalcar que en el caso de hemorragias graves de la extremidad superior, la parte media del brazo es un lugar indicado para practicar una compresión de la arteria. El bloqueo de la circulación deja prácticamente sin riego a la extremidad. Entonces, vuelvo a hacer énfasis que en caso de graves hemorragias de la extremidad superior, la parte media del brazo es un lugar indicado para practicar una compresión de la arteria, es decir, vamos a comprimir la arteria. El bloqueo de la circulación deja prácticamente sin riego la extremidad, pero cuando necesitamos que la hemorragia cese, vamos a hacer esa compresión sobre la arteria. Vamos a hablar ahora de la medición de la presión arterial a nivel de lo que es la arteria braquial. Decíamos que la arteria braquial es muy superficial en su trayecto y fácilmente palpable. Eso es algo que nosotros no debemos de olvidar. Entonces, cuando vamos a medir la presión arterial, el procedimiento más común de medir la presión arterial es con un esfigmomanómetro. El procedimiento más común de medir la presión arterial es con un aparato
denominado esfigmomanómetro, y un estetoscopio. Entonces, con estos dos aparatos nos vamos a valer para medir la presión. Un estetoscopio y un esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro consta de un manómetro y de un manguito inflable. El esfigmomanómetro consta de un manómetro y de un manguito inflable que se coloca alrededor del brazo. El estetoscopio se aplica sobre la parte medial de la fosa cubital. Y eso es muy importante recordar, que el estetoscopio se aplica sobre la parte medial de la fosa cubital, justo sobre la terminación de la arteria braquial. El estetoscopio se aplica sobre la parte medial de la fosa cubital, justo sobre la terminación de la arteria braquial. Al inflar el manguito, se comprime la arteria en el brazo y no se escucha el latido. Poco a poco se va desinflando hasta que se oye mediante el estetoscopio el latido arterial que indica la presión máxima o sistólica. Llega un momento en que al desinflar más el manguito, deja de oírse el latido, indicando el valor de la presión mínima o diastólica. Entonces, ¿qué es el proceso de la medición de la presión arterial? Vamos a utilizar estos dos aparatos que ya mencionamos y vamos a colocar, recuerden bien, el estetoscopio en la parte medial de la fosa cubital, justo sobre la terminación de la arteria braquial. Empezamos a inflar el manguito y al hacer esto vamos a comprimir la arteria en el brazo y no se va a escuchar el latido. Y luego poco a poco vamos a ir desinflando el manguito hasta que se oye mediante el estetoscopio el latido arterial que indica cuando empezamos a escuchar el latido arterial, cuando el primer latido arterial que escuchamos, nos indica la presión máxima o sistólica, cuyo valor normal va a ser de 120 milímetros de mercurio. Luego llega un momento en que se desinfla más el manguito y deja de oírse el latido, indicando el valor de la presión mínima o diastólica, que lo normal anda sobre 80. Eso va a ser lo que es la toma de la presión arterial, que tomamos pues lo que es la arteria braquial en lo que es la fosa cubital. Ramas que da la arteria braquial. La arteria braquial va a dar ramas musculares. La mayoría de las ramas musculares son innominadas. Sin embargo, en algunos libros como Porrero nos hablan de ramas musculares para el brazo y en las que destaca el ramo deltoideo que asciende junto al hueso para irrigar el deltoides. Otras ramas que nos hablan y que ya las vamos a describir son la arteria nutricia del húmero. Ramas que va a emitir la arteria braquial son la arteria nutricia del húmero. La arteria braquial profunda de rama, la más importante y voluminosa, va a ser la arteria braquial profunda, la cual va a emitir dos ramas importantes. La arteria braquial profunda emite dos ramas importantes, que va a ser la arteria colateral radial y colateral media. Otra rama de lo que es la arteria braquial va a ser la arteria colateral cubital superior y la arteria cubital inferior. Entonces, la arteria braquial, las ramas que va a emitir van a ser ramas musculares que la mayor parte son indominadas, pero Porrero menciona el ramo deltoideo. Otras ramas que va a emitir va a ser la arteria nutricia del húmero. Su rama más importante es la arteria braquial profunda y va a dar ramas colaterales que son la arteria colateral cubital superior y arteria colateral cubital inferior. Vamos a describirlas brevemente. Decíamos que como ramas musculares la mayoría son innominadas, pero algunos libros mencionan que en el brazo destaca el ramo deltoideo que asciende
junto al hueso para irrigar al músculo deltoides. También nos mencionan a la arteria nutricia del húmero. Esta arteria nutricia del húmero va a penetrar por la parte media de su diáfisis y puede haber otra arteria nutricia procedente de la arteria braquial profunda. Una de las ramas más importantes de la arteria braquial va a ser la arteria braquial profunda o humeral profunda, va a ser su rama más voluminosa y nace en el origen de lo que es la arteria braquial. Va a descender en una forma oblicua hacia afuera por detrás del húmero junto a lo que es el nervio radial. El nervio radial pues va a acompañarlo en su trayecto. Está cubierta por detrás por el músculo tríceps braquial. En el borde externo del húmero se divide en dos ramas descendentes. La arteria colateral radial, que pasa por delante del epicóndilo lateral, y la arteria colateral media, que pasa por detrás. Ambos vasos contribuyen a formar la red periarticular del codo. Otras ramas de lo que es la arteria braquial van a ser la arteria colateral cubital superior, que atraviesa el tabique intermuscular medial y desciende por detrás de la arteria braquial, tapada por la cabeza medial del tríceps. Pasa por detrás del epicóndilo medial y se une a otros vasos para formar lo que es la red periarticular del codo. Otra rama va a ser la arteria colateral cubital inferior, llamada también colateral interna inferior, que se origina cerca de lo que es el codo, desciende por delante de lo que es el músculo braquial y del epicóndilo medial para formar lo que es la red del codo. Da una anastomosis hacia la colateral cubital superior. Entonces la arteria colateral cubital inferior se origina cerca del codo, desciende por delante del músculo braquial y del epicóndilo medial para formar la red del codo. Da una anastomosis hacia la colateral cubital superior. Variaciones en cuanto a lo que es la arteria. La arteria braquial puede dividirse en el brazo, división alta e incluso en la axila. En estos casos, lo más frecuente es que se origina una radial y un tronco común de cubital e interósea, o una cubital y un tronco común de radial e interósea. En ocasiones se pueden observar arterias aberrantes que unen la axilar o la braquial con la radial o la cubital. Entonces, hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, que la arteria braquial puede tener en algunos casos variaciones anatómicas. Y estas son: la arteria braquial puede dividirse en el brazo como una división alta, incluso estar la división en la axila. En estos casos, lo más frecuente es que se origina una radial y un tronco común de cubital e interósea, o bien una cubital y un tronco común de radial e interósea. En ocasiones se pueden observar arterias aberrantes que unen la axilar o la braquial con la radial o la cubital. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta que el patrón normal pues es el que se ha descrito, pero que pueden haber variaciones, que puede haber una división alta de la arteria braquial. Aún se puede estar originando de lo que es la axilar, la división, pero volviendo a recalcar que puede haber una división alta incluso en la axila. O sea, que en la axila nosotros veamos una división de la braquial ya en ulnar y radial. Y en estos casos, si sucede esa división alta en la axila, vamos a observar que se origina una radial y un tronco común de cubital e interósea. Podemos ver radial aparte y un tronco común de cubital e interósea. O lo contrario, un tronco común de radial e interósea y la cubital salir pues solas. En los casos más raros podemos tener arterias aberrantes que unen al axilar o la braquial
con la radial o la cubital. Las arterias aberrantes van a unir la axilar o la braquial con la radial o la cubital. Entonces todo eso nos puede suceder y es de tomarlo en cuenta.